Para este capítulo en el que llegamos a su casa, me acompañan mis hijos César y Francisco, para que ellos también conozcan de cerca y palpen los valores muchas veces ocultos que enriquecen a nuestra encarnación, a nuestra Itapúa toda, con estos capítulos de raíces que pretenden de alguna manera el reencuentro con nuestro pasado, que hace posible que hoy tenga sustancia. Encarnación es una ciudad con abolengo, con trayectoria, con tradición, con mucha riqueza. Estamos en el patio de la casa de una familia en donde vive alguien, al menos circunstancialmente en este momento para este capítulo de Raíces, está compartiendo la casa de su hijo. Un hombre que hace 40 años prácticamente está viviendo acá y vino desde la lejana Berlín de Alemania a afincarse acá. Este señor Gross, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo vio caminar? Al igual que mi padre acá, recorriendo las calles de Encarnación, llevando y controlando la contabilidad de más de 100 casas. Para mí una gran satisfacción, y pienso que para mis hijos y para ustedes también, el poder hablar acerca de su pasado, de su presente, de su recorrido acá en Encarnación, en la guerra, en la paz aquí en el Paraguay, de su trabajo. ¿Cómo fue que se llegó a Paraguay, o no? Mi señora y yo estuvimos en Alemania, en la zona de Rusa, en Mecklenburgo. Mi señora era profesora y yo también. Enseñamos allá en Großtrato. Pero como mi señora es oriunda de Ucrania, en la cercanía entre Nikolaev y Odessa, entonces ella corría siempre el peligro de ser llevado de vuelta a Rusia. Y de esa manera procuramos salir de la zona soviética. Y como mi señora tenía parientes en el Canadá, escribimos para el Canadá y ellos nos contestaron que vayamos rápidamente a Berlín. Allá hay un campo de fugitivos mantenido por los menonitas. Allí fuimos, pero como tuvimos un hijo paralítico, no pudimos emigrar al Canadá. Y toda aquella gente, éramos muchos que no pudieron emigrar al Canadá, tenían que ir al Paraguay. Así fuimos con el primer barco que salió de Alemania, con un barco holandés llamado Volendam. Salimos para Buenos Aires. De Buenos Aires nos embarcamos en la ciudad de Asunción, barco que ya se hundió, me parece. Y de allí con un remolcador y una chata de Asunción, entonces al puerto de Bobicua. Es un puerto cerca de Puerto Rosario. Una estancia para todos los fugitivos. Y como yo era el primero que entendía un poco de castellano, entonces... ¿Dónde aprendió? ¿El castellano lo aprendió en Berlín? En el barco prácticamente. En el barco, mire usted. En el barco, hacerme entender. Tenía que atender el pequeño puerto que había con una canoa cuando vino el Toro, el San José y otro barco a motor, Ciudad de Concepción. Cuando pitaba 2 veces, entonces yo tenía que salir con mi canoa y me cargaron con cosas que necesitaba la colonia. Después escuché que en el Alto Paraná necesitaron de un profesor para alemán en las colonias. Y como me gustaba... Ya había gente alemana viviendo en esta zona. Sí, en Bellavista, obligados, y en las colonias unidas de hoy. En aquella época ya vivían muchos alemanes allá. Quiere decir que usted cuando llegó acá no se sintió solo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros fuimos entonces al Alto Paraná, precisamente a la colonia Bellavista. Allá en Bellavista nos dieron una casa de madera, no era muy lujosa.
Pero, y allí empezamos con una escuela particular. Llegué a tener unos 60 alumnos. Pero después de 4 años estuve allá enseñando con mi señora junto. Pero después se fundó el colegio en Obligado. Y entonces ya no era bien tener una escuela allá, porque el colegio absorbía a todos los alumnos, ¿entiendes? Bueno, entonces fuimos a Encarnación. Encarnación nos alquilamos una casa y dimos enseñanza particular también en Encarnación y empecé también con contabilidades. ¿Ese estudio de contabilidad usted tenía allá en Alemania, señor Gustavo? No, yo era profesor en Alemania. Pero no con conocimientos de contabilidad. Sí, ya tenía conocimiento. Ya tenía. Ya tenía conocimiento. Ya sabía bastante bien de contabilidad. ¿Es cierto que está llevando la contabilidad ahora de 100 casas aproximadamente? Sí, más de 100 casas. Más de 100 casas. Más de 100 casas. Quiere decir que tiene una cabecita, algo así como una computadora. No, no para tanto, pero estamos entre varios. Yo no estoy sola, tengo 2 secretarias, mi hijo y yo. Y mi señora también siempre ayudaba. Señor Gustavo Gross se integró desde muy temprano al Rotary Club de Encarnación. Sí, más o menos. ¿Recuerda quién lo invitó a Rotary? Don Miguel Schmalko. No me diga, Miguel Marco. Miguel Schmalko, sí. Yo estuve en la facultad en aquella época. Yo era en la primera promoción. Y don Miguel era mi profesor en filosofía. Así nos conocimos. Y él me invitó entonces, y era mi padrino, ¿eh? Él me invitó. ¿Qué otros nombres recuerda usted del Rotary de aquel entonces? Y bueno, Alberto Skeff, por ejemplo, el doctor Rivas, y son varios. Estaban esta familia que vivía cerca del cine Ideal, allá sobre la calle de la Vía, estos españoles. Ah, el señor Velda. Velda, Exactamente. los dos hermanos. Sí, los 2 hermanos. No eran hermanos. El tío y sobrino. el tío y el sobrino. Sí. ¿Usted sigue estando en el Rotary ahora? No, ahora hace rato que no me voy porque mi señora está bastante enferma, es descalcificada y apenas puede moverse y no puedo salir prácticamente de casa, especialmente de noche. Ajá. Pero el Rotary de aquel entonces al de ahora, ¿ha cambiado en algo? Bueno, el Rotary en aquella época había solamente el Rotary Centro. Sí, claro. Pero hay ahora Rotary ya Norte hay también. también un Rotary Norte. Y en aquella época estuvimos entre 30 socios más o menos. Y ahora no estoy bien enterado, pero han de ser también alrededor de 30. Seguramente. Señor Gross, usted que vivió acá en Encarnación aproximadamente 40 años, 40 largos años, ¿nota alguna diferencia en la gente de antes y en la gente de ahora? Bueno, en realidad hay mucha diferencia. En aquella época todo era más tranquilo que hoy, ¿eh? Nadie nos apuraba tanto. ¿Por qué se apura la gente hoy, don? Bueno, yo creo hoy en día hay tantas cosas lindas que uno puede tener, ¿verdad? Y uno procura trabajando para conseguir esas cosas lindas. Y tal vez pierde tiempo para vivir. Y pierde tiempo para vivir. Porque recién estuvimos viendo con mis hijos que usted tiene una costumbre muy sana aparte de la de caminar. ¿Es cierto que nada 1000 metros por día? Sí, cada tarde me voy acá a la casa de mi hijo. Aquí tengo mi pileta de 20 metros de largo y hago 25 vueltas, son 1000 metros. Porque 1000 tiene metros de 1000 natación. metros sí. Y no me canso con esto. ¿Eso lo hace sentirse bien a usted? Sí, me siento muy bien con esto. ¿Tiene muchos amigos, señor Gross? Sí, tengo bastante, sí. Si pudiese, ¿volvería a Berlín? Yo no creo, no, imposible, porque no estoy más acostumbrada a la vida de allá, ¿eh? No tengo amigos ni conocidos ni nadie. Nunca volvió. Sí, volví varias veces cuando mi madre vivía todavía, entonces volví 2 veces para visitar a mi madre. Una vez también a Canadá,
Pero después ya no, ahora no tengo más motivo, vamos a decir. No hay muchos alemanes de Alemania aquí en Encarnación, ¿verdad? Muchos no, pero algunos sí. Algunos, y usted es uno de ellos. Uno de ellos soy yo. ¿Alguno de sus hijos nació en Alemania? No, bueno, yo tenía un hijo paralítico que había Sí, nacido, no comentó. no, pero ese ya murió. Y ahora tengo mi hijo de acá, es Rudy, él ha nacido en Bella Vista. Ajá. Y mi hijo acá en Encarnación. Así que la familia ya está identificada con Paraguay. Y sí, ya no somos paraguayos. ¿Y cómo se siente en este país? Yo me siento prácticamente muy bien, yo estoy muy contento. ¿Nunca se sintió como un extranjero acá? No, realmente que no. No, a mí nunca nadie no me molestó. Todo el mundo era siempre muy amable en la facultad, en toda parte, en la facultad, en Rotary, en toda parte. No puedo quejarme. Me contó un pajarito que una vez naufragó un barco y usted estaba en él. ¿Es cierto? Sí, pero eso era en Rumania, sobre el Mar Negro. Mar como yo, entonces. Yo no sé por qué tiene el nombre de Mar Negro, pero así es. Bueno, yo me fui con una embarcación costanera y esa embarcación era muy chiquitita, siempre iba a más o menos 5 kilómetros de la costa. Me fui de Constanza a Balchik. Es, bueno, un pequeño puerto sobre el Mar Negro en la costa de Rumania, casi en la cercanía de Bulgaria. Y había repentinamente una explosión de caldera. El barco se acostó muy rápidamente en un lado. Apenas tenía dos barcos salvavidas, dos botes salvavidas, y podían bajar solamente uno solo, porque el otro era ya demasiado alto, y como se inclinó a un lado nomás, entonces solamente las mujeres y niños rápidamente a eso, y los otros tuvimos que saltar por la borda. Por la borda. Y bueno, y yo rápidamente saqué mis pantalones, saqué mi plata, felizmente en la malla tenía una bolsita con un cierre relámpago, allí metí mi cédula y mi plata y salté por la railing, por la borda, alejándome rápidamente porque el barco chupa. Funciona, sí. Funciona, Y entonces me acerqué a ese bote salvavidas, pero yo vi que era repleto y alrededor el bote salvavidas tiene sogas alrededor. Sí, sí. Y la gente se agarraba por esas sogas, ¿entiendes? Y era lleno. Y cuando vi esto, entonces yo pensaba, no, eso es peligroso, mejor me voy a nadar a la costa. Vi la costa así, nomás como una raya nomás en el horizonte, pero era buen tiempo y nadaba y llegué a la costa. Y está aquí con nosotros, Sí. compartiéndonos una hermosa sonrisa de hombre bueno que ha sufrido las consecuencias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Sufrió el exilio, porque al final de cuentas es una forma de exilio el tener que dejar a la patria buscando otros horizontes. Vino afortunadamente a nuestra comunidad, vino a Itapúa, rica, generosa, que abrió los brazos a tanta gente extranjera que hoy constituyen el conglomerado de razas que hacen la pujanza de nuestra Itapúa. Este señor Gustavo Gross, yo lo conocí desde hace bastante tiempo, lo conozco. Lo he visto caminar, lo he visto trabajar, lo he visto charlando más de una ocasión con mi finado padre. Y me pareció justo que compartiese con ustedes también su experiencia de su estancia aquí en Encarnación. Amigos, ¿tiene algunos amigos aquí en Encarnación? Sí, varios, muchos. ¿Con quiénes se da usted? ¿Con quiénes conversa? Bueno, Aparte del hijo. aparte de Aparte de él. bueno, con la señora Fehlberg, por ejemplo, por Rizuk, y son varios, no me entra ahora, pero son muchos, porque conozco mucha gente. La comunidad alemana es bastante integrada aquí en Encarnación. Y bueno, hay más o menos, a mi saber, ha de haber 30 familias
país. Alguna vez le pregunté al señor Carlos Memel por qué casualmente la colectividad alemana o las familias de descendientes de alemanes vivían en un solo sector de Encarnación. Sí, eran justamente acá, En esta zona. en esta zona, donde vivía el viejo Memel, Exacto. después Schulz, Schulz, sí, aquí tenía estaba el Hotel su Schulz acá hotel Schulz, enfrente, sí, enfrente. Después el señor Köhler, el carpintero, Mario, Mario, sí, don Mario, sí. Y bueno, eso era Reverchon, Rebachon, eso hasta era, estaba Stroessner también. bueno, el papá de Stroessner acá, porque todos recuerdan todavía, el viejo Meme me contó siempre como él tenía en brazos al futuro presidente de aquella época. Una época linda de Encarnación, ¿verdad? Mucho Sí, respeto, mucha gente sí, buena que vivía acá. era una época tranquila, linda, uno podía pasar hasta de noche por las calles, nadie no le atacaba, todo No tranquilo. había mucho apuro por vivir. No, no había mucho poder, todo el mundo vivía bien y tranquilo, vamos a ¿Y la decir. actividad religiosa? Y bueno, yo soy luterano, de la iglesia alemana luterana, Luterano. sí. ¿Le satisface vivir en la espiritualidad? Sí, y sí, mis padres ya y mis abuelos ya pertenecían a esa iglesia y yo sigo perteneciendo. Me parece muy bien. Ah. ¿Qué le dice a la gente joven? ¿Qué le dice a la gente joven usted? Y yo creo que hay que estudiar para que no perder la conexión con la vida actual, que es muy cambiaria, ¿no? Hoy en día hay tantas cosas nuevas y si uno no queda al tanto, entonces se pierde, ¿verdad? Usted que vivió la guerra y que vivió o que vive esta situación en Paraguay, estamos viviendo un tiempo de proselitismo político en Paraguay. Sí. ¿Qué le parece esta situación que vive el país hoy día? Y bueno, es algo perteneciente a la democracia, ¿verdad? ¿No? Hay muchos partidos, cada uno puede elegir lo que le parezca bien. Yo recuerdo en la Alemania antes de Hitler, había unos 30 partidos. 30 partidos, pero debido a la crisis económica, entonces los comunistas y socialdemócratas tenían mucho poder y una gran mayoría del pueblo alemán tenía miedo del comunismo, y por ese miedo al comunismo entonces votaron al partido nazi, que era una gran equivocación, pero así era. Eso era por la desocupación, el hambre Y el temor al comunismo. y al temor al comunismo. Pero hoy, afortunadamente y gracias a Dios, Bueno, estamos viviendo un ambiente de cierta tranquilidad en el mundo. sí, en todo el mundo, gracias, se puede decir gracias al armamento atómico, porque todo el mundo tiene respeto a esto, y nadie, por lo menos ninguna de las potencias grandes, tiene el valor de tocar ese armamento. Pero usted que está en contacto con el agua todos los días, nadando un rato largo, me imagino que le querrá decir a la gente también el valor y la importancia de vivir en la paz. Sí, es una gran cosa, especialmente si uno estuvo cinco años en una guerra cruel, vamos a decir, muy cruel, sin piedad, sin nada, ¿no? Y sufriendo de todas las cosas, Y sí, yo recuerdo cuando llegamos al Paraguay, en Asunción, entonces pasamos por La Palma y vimos todos esos negocios llenos de mercaderías, uno podía comprar lo que quería, entonces nos parecía increíble, porque ya hace muchos años no prescindimos de esas cosas. En la vieja Alemania. Yo sé que don Gustavo Gross tiene para contar un montón de cosas. No quiero entrar con demasiados detalles referente a la guerra,
Más bien quiero que ustedes guarden el recuerdo de ese rostro tranquilo, ese rostro feliz, que le ha permitido tener, mediante un trabajo responsable, decente, comprometido con nuestra comunidad, a la cual abrazó como suya. Muchas gracias por este su ejemplo de vida y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo más. Dios mediante, nos encontramos el próximo martes con otras raíces de nuestra Itapúa de siempre.